Somos CNN, el líder mundial en noticias. Hola a los países del continente que siguen esta señal de CNN, gracias a los países que están tomando la señal de este programa para, poder presentar lo que esta noche presentaremos, que tiene que ver con, obviamente, la pandemia, obviamente lo que está ocurriendo en los países. Hemos abordado y seguiremos abordando las condiciones en las cuales el mundo hoy está transitando, y dentro de las aristas que hay que analizar está el tipo de cosas que ocurren o que están ocurriendo en las casas, en los lugares en donde la gente está confinada, en la que la gente está, obviamente atendiendo esta emergencia sanitaria, y este tipo de fenómeno social, individual, psicológico, sociológico y de múltiples aristas está también generando situaciones preocupantes de las cuales hay que hablar, sobre todo para tratar de darle respuesta. Uno de estos fenómenos tiene que ver con la violencia. ¿Qué sucede en lugares donde la permanencia de las personas en un mismo lugar, ya con situaciones previas de violencia familiar o de violencia de otros tipos, se generan? Bueno, pues es un tema que ahora tenemos que analizar, por supuesto. Estamos hablando del incremento de la violencia en tiempos de cuarentena, y le hemos puesto atención a lo que están haciendo diferentes especialistas. Por eso hemos buscado a uno de ellos para hablar del tema en este programa. El doctor Mario Arroyo es consejero y también es investigador del Early Institute, y bueno, pues a partir de este tema hemos entrado en comunicación con él para hablar de lo que está pasando en tiempos de coronavirus. Gracias, doctor Arroyo, por estar aquí. Bienvenido, Mario, a este programa. Muchas gracias, Carmen. A ti y a toda tu audiencia, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas. Al contrario, bueno, hemos visto el seguimiento que le están dando a México, pero este es un tema universal. Desde luego, el tema de la violencia es un tema universal, pero en un contexto como este, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Mira, Carmen, el tema de la violencia en general a nivel mundial, pero en particular en América Latina, es un tema grave. La manifestación más extrema que existe de la violencia, considerada así por la propia Organización Mundial de la Salud, es el homicidio. Y déjame decirte que en la región latinoamericana, casi la mitad de los homicidios que ocurren a nivel mundial ocurren en nuestra región latinoamericana. En este sentido, la violencia tiene dos dimensiones. Una, la propia Organización Mundial de la Salud la ha declarado efectivamente como un grave problema de salud pública, y efectivamente es considerado en estos términos también una epidemia que se viene a sumar ahora a esta pandemia. No debemos de omitir que en el caso latinoamericano, una de las personas más vulnerables son las mujeres y las niñas, los niños también, pero esto tiene una cuestión también de género. Lo que hacemos en el instituto, en el Early Institute, somos una organización de investigación que nos hemos focalizado fundamentalmente a la protección de los derechos de la niñez. Y desde aquí nuestro objetivo ha sido siempre velar por los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y en este contexto, Carmen, hace 2 años iniciamos una investigación muy profunda sobre cómo estaba originalmente el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, analizando los países de América Latina, particularmente Colombia, Chile, Argentina y por supuesto Brasil, nos hemos dado cuenta que esta es una realidad trágica en toda América Latina. La propia Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a nivel internacional de que debemos estar muy pendientes de lo que está ocurriendo, sobre todo en las casas. Te doy algunos datos que son mexicanos, pero sirven para ilustrar el contexto latinoamericano, Carmen. En el caso particular de violencia sexual, que es un grave problema en toda nuestra región, en el caso de México, la mitad de los delitos considerados de agresión sexual, la mitad, prácticamente el 50%, son cometidos solamente contra mujeres, pero particularmente, y lo más grave es que 6 de cada 10 casos, Carmen, ocurren en las casas. En casos como extrema violencia.
6 de cada 10 casos de violencia sexual ocurren al interior de los hogares. Por eso el llamamiento en este sentido de la epidemia que estamos viviendo, Carmen, es una responsabilidad colectiva, no solamente de las familias, sino también de los vecinos y de toda la comunidad, estar alertas. Hay todavía datos más graves al respecto. ¿Quiénes son los agresores? En cifras en general, estoy hablando de delitos sexuales en general, no solamente contra niñas o niños, en el 90% de los casos, los agresores son conocidos de las víctimas. En el caso nacional, alrededor del 70% tiene algún tipo de relación con las, sobre todo mujeres o niñas. En el 40% de los casos se tiene una relación que puede ser de padre o de tutor, y lamentablemente una realidad latinoamericana es que en el 35% de los casos el agresor sexual es el propio padre biológico. Estamos hablando que en el caso concreto de violencia sexual, 9 de cada 10 víctimas son mujeres o niñas. Entonces, estamos ante realmente una terrible realidad que sí se está recrudeciendo. Las líneas de emergencia, los centros de refugios están incrementando desde hace 4 semanas el número de llamadas. Entonces sí estamos ante una terrible realidad que nos exige a todos una gran responsabilidad. Por supuesto, desde luego el fenómeno que está ahí desde hace demasiado tiempo, pues es de suma gravedad. En un contexto como el que estamos ahora viviendo, de pandemia, en un contexto donde el llamado a la gente es quédese en casa, el llamado a la gente es que tenga un distanciamiento social, bueno, genera circunstancias de agravamiento de estos fenómenos. Veo, por ejemplo, que el Instituto Early está hablando de las cifras. Hablemos del caso de la Ciudad de México, por hablar de un lugar del mundo. Ha habido un incremento importante de personas detenidas, bueno, denunciadas y detenidas por denuncias de violencia doméstica. Hay un pico de denuncias en esta materia. Sí, efectivamente, Carmen. Esto definitivamente es una realidad. Se están incrementando las llamadas a los números de emergencia. Se están incrementando también las denuncias a otras organizaciones no gubernamentales, y esto está ocurriendo, por supuesto, en aquellas naciones que tienen unos mejores sistemas de recepción de denuncias, pero es un hecho, se están incrementando, y lamentablemente esta pandemia nos encontró con tragedias preexistentes. Uno de ellos es precisamente la violencia de género, que tiene números estadísticamente significativos. La pandemia de violencia que también estamos viviendo, por ejemplo, de homicidios, se viene a sumar a la de homicidios. Ya se ha reiterado mucho que la cifra, por ejemplo, de feminicidios en el país es prácticamente de alrededor de 10 mujeres diarias. Y un dato terrible, no solamente de México, Carmen, es que 1 de cada 3 mujeres es muerta en su casa. 1 de cada 3. Este lamentable hecho, y es una realidad, se viene a recrudecer. Por eso insistimos mucho en el llamado, que precisamente estos grupos son los que hoy necesitan más apoyo. Las medidas de restricción sanitarias efectivamente pueden ser quedarnos en casa, pero resulta que en casa están precisamente los agresores. Entonces, esa es una realidad que tenemos que enfrentar y no dejar solas, en este caso, a las mujeres y a las niñas ante esta situación. Hay algunos recursos que estamos, en el caso de nosotros y de otras organizaciones, poniendo en línea, tanto no solamente contenidos de información para la prevención y la acción. Pueden, en nuestro caso, visitar concretamente nuestro sitio. Acabamos de poner una serie de recursos para las familias de cómo atender esta crisis de COVID-19 con recursos didácticos, e incluso es la oportunidad, Carmen, yo te diría, para lamentablemente sacar a la luz y tomar de una vez por todas esta responsabilidad. Hemos ocultado durante muchos años las agresiones sexuales, y es un tema que no podemos seguir adelante. Como países tenemos una gran responsabilidad. Esta crisis sanitaria nos va a desnudar en muchas de nuestras carencias, y una de ellas es precisamente la poca valoración que le hemos dado a un tema
fundamental que es la violencia en casa. Sin duda, Mario, este es un tema fundamental siempre, pero en este contexto, pues de mil maneras hay que seguirlo muy de cerca. Déjame, doctor, hacer una pausa y regresamos. Bueno, te lanzo una pregunta obligada. ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de cosas frente a estos fenómenos de violencia per se? Además, diferentes tipos de violencia, como ustedes lo han analizado siempre. Hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia financiera, hay violencias diversas. Bueno, describamos la problemática y pregunto al experto qué tipo de respuestas hay que dar en el ámbito institucional, en el ámbito familiar, en el ámbito social, individual, todas las aristas posibles para analizar y plantear salidas a fenómenos de esta naturaleza. Después de la pausa, regresamos contigo. Hola, soy Cruz Callanis en Ciudad de México. Somos CNN. Bueno, regresamos en este programa hablando de este fenómeno, pues en tiempos de cuarentena, en tiempos de no cuarentena y en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, y que tiene que ver precisamente con fenómenos de violencia diversa, violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas, violencia contra los menores, todo este contexto del cual hemos escuchado hablar al doctor Mario Arroyo. Y bueno, pues te planteaba, Mario, sobre la definición del tipo de violencias que existen per se y el tipo de agudización de violencias que existen en plena pandemia, con fenómenos de confinamiento sanitario, que es lo que millones de personas pues están realizando en todos los países del mundo, y la siguiente parte, el qué hacer. Así que te propongo una revisión más amplia del fenómeno y luego nos cuentas los caminos. Claro que sí, Carmen. Igual es fundamental saber qué hacer, pero antes te quisiera ampliar el diagnóstico porque hay otro fenómeno que se está sumando y que no hemos considerado también, que es el de la violencia en redes. Por ponerte el caso mexicano, en nuestro país existen 40 millones aproximadamente de niñas, niños y adolescentes, y de ellos la mitad, prácticamente 20 millones, tienen acceso a Internet. Y también lo que hemos estado encontrando, y tenemos un estudio en particular sobre lo que es la violencia a través de redes, y hemos encontrado que de esta población, prácticamente de estos 20 millones, un gran porcentaje, cerca del 22%, ha recibido agresiones a través de sus redes sociales o de correos electrónicos. En el 60% de los casos, estas agresiones son o provienen de gente desconocida. Pero lo que es muy importante, Carmen, es que nuestras familias también en estos momentos de aislamiento, una de las soluciones que hemos encontrado es precisamente refugiarnos, quienes tienen acceso a ellos, a las redes, ya sea en Internet u otro tipo de plataformas, pero sí estar conscientes, Carmen, que las agresiones y la violencia también están dirigidas. El tipo de agresiones que encontramos, y tiene que ver una vez más con el asunto sexual, es el envío de material o de contenido sexual o la exigencia a través de la simulación, el famoso grooming, donde adultos están disfrazando su identidad digital a través de mecanismos de encubrimiento para acercarse a los menores de edad. Este es otro flanco que no debemos descuidar estando en casa, Carmen. Se ha recrudecido en los últimos 2 años, no solamente en este tipo de delitos, sino de extorsiones, de donde se exigen a cambio de dinero o de otro tipo de favores o incluso de obligar sexualmente a las personas víctimas a través del engaño de recolectar ese material. Entonces es otro flanco que no debemos de tener en casa, de descuidar en casa. Y así como la seguridad física, cerramos la puerta, también es importante tener medidas de resguardo y de prevención en las puertas digitales. Y sobre todo a los cuidadores que estén muy atentos de los contenidos que están no solamente viendo en las plataformas digitales, sino que también estén supervisando con un control parental lo que están viendo en la televisión o en los canales de Internet. Hasta ahí dejaría un poco para agregarte un nuevo elemento de preocupación que estamos analizando y que se está incrementando también, no solamente en México, sino en otros países. ¿Qué podemos hacer frente a estas realidades de la violencia?
Una de nuestras directrices siempre ha sido la Organización Mundial de la Salud. Desde hace aproximadamente 20 años, Carmen, tenemos una red global para la prevención de la violencia. Hemos participado en ella varios actores mexicanos e instituciones y nos ha trasladado a un escenario donde a través del conocimiento hemos aprendido ciertas cosas. La violencia efectivamente tiene varias manifestaciones. Puede ser contra ti misma, contra ti mismo, que es la autoinfligida y que deriva básicamente en suicidios, que es otro de los temas que se está agudizando en esta crisis de encierro. La segunda es la violencia interpersonal, que es la violencia que se dirige contra otros u otras, y en este sentido ya existen varias clasificaciones. Efectivamente hay la violencia física, la psicológica, la económica y otra mucho más amplia que es el abuso de poder, que se refiere fundamentalmente a la violencia política, que también se está viviendo en este contexto de violencia, cuando las fuerzas del Estado de forma, digamos, arbitraria están suspendiendo incluso garantías individuales sobre el texto de la pandemia. Entonces, este marco general que nos da la Organización Mundial de la Salud nos ha permitido entender que la violencia tiene entonces factores que se explican a nivel individual, familiar, comunitario y social. Y entonces en estos 4 niveles es donde podemos incidir si encontramos cuáles son los factores de riesgo asociados. En el caso concreto de la pandemia que estamos viviendo, nos enfrentamos a 2 niveles de actuación que son el individual, el familiar y eventualmente el comunitario. Y en este sentido, lo que debemos de hacer es separar las violencias, Carmen. No es lo mismo la violencia que sufren las niñas y los niños o los adolescentes contra los otros tipos de violencia. Hay un factor fundamental que son las líneas de atención. La violencia es un problema que no se puede salir solo. Entramos, y todas las teorías y la práctica lo ha demostrado, la persona que está siendo sujeta de violencia entra dentro de un círculo, el ciclo de la violencia, que no se puede romper. No es tan sencillo que individualmente lo logremos y es por eso que se necesita un apoyo externo. Ese apoyo externo, si no te lo brindan las instituciones, tenemos que hacerlo a nivel comunitario. A veces las familias son precisamente el lugar o el escenario donde se está generando. Yo creo que nunca antes la solidaridad debe estar presente con tus vecinos y hemos visto casos en varios de nuestros países donde esa solidaridad ha servido. Necesitamos verla más y sobre todo algo fundamental. Hoy más que nunca los cuerpos de auxilio, tanto psicológicos como médicos, como de justicia, deben de acercarse a la gente. En la Ciudad de México, en su zona metropolitana, se han abierto algunas opciones, líneas de teléfono específicas, las de emergencia concretamente derivan al tipo de violencia que se esté tratando. Creo que en este sentido habría que enfatizar mucho en otros países que es un momento en que en 24 horas, 7 días a la semana, hoy más que nunca debemos poner nuestro foco como instituciones y como comunidades en los problemas que están ocurriendo al interior de los hogares. Doctor, déjame hacer una pausa, entramos en la parte final del programa. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Arroyo Mario. Pues cerremos con un minuto. ¿Qué es lo que dirías? ¿Cuál es el mensaje que dejas finalmente en un contexto como el que estamos viviendo? Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. Y el mensaje final que yo te diría es, les sugiero que entren a nuestro sitio alumbramx.org. Somos una comunidad, Carmen, de casi 50 organizaciones internacionales, nacionales, de Naciones Unidas, de institutos de investigación en México y de otros sitios. Estamos concentrando por lo pronto una serie de recursos de gran utilidad y desde ahí poderles acompañar y ayudar. Tenemos una comunicación abierta para canalizarlos y el alcance de este proyecto es regional, así que son bienvenidas todas las consultas, todas las ideas y todos los apoyos. Y quisiera cerrar con algo. Este encierro necesario para cuidarnos todos también nos debe obligar a ser corresponsables y entender que la violencia es algo que está en casa, que no debemos de ocultarla
y debemos sacarla a la luz para poder hacer algo. La evidencia es, si no tenemos conocimiento va a ser muy difícil hacerlo. Carmen, gracias por el espacio y qué bueno que dentro de este espectro amplio que CNN y tu programa están haciendo, de ver los diferentes ángulos, creo que nos va a ayudar mucho a todos a entender que pues, es la crisis sanitaria, pero también hay una pandemia de violencia que no debemos perder de vista. Más ni menos, pues doctor, te aprecio muchísimo que estés aquí para hablar de ello y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, gracias. Gracias a usted que nos permitió presentar este programa y gracias al doctor Arroyo por estar aquí en esta transmisión. Gracias, como siempre, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.